La Beretta CX4 Storm apareció en 2003, sin fanfarrias, sin contratos militares anunciados a la prensa y sin el espectáculo que suele acompañar al lanzamiento de un equipo de este tipo. Surgió de los estudios de diseño de Beretta en Gardone Valtrompia, como una carabina de calibre de pistola que no se parecía a nada en el catálogo de un siglo de la compañía. El chasis de polímero era angular y utilitario, con líneas más industriales que tácticas. Para los observadores familiarizados con el legado de Beretta, las elegantes curvas del modelo 92, la poesía mecánica de la RR70, la CX4 parecía casi deliberadamente austera. Pero bajo esa simplicidad visual, yacía una pregunta con la que Beretta había estado lidiando durante años. ¿Cómo se fabrica una carabina que no traicione la lógica de la pistola a la que debe complementar? El momento era clave. Para 2003, el mercado del tiro deportivo civil en los Estados Unidos había adoptado las carabinas de calibre de pistola como herramientas de entrenamiento y plataformas de competencia. Las agencias de seguridad estaban explorando las carabinas como opciones para vehículos de patrulla que no requirieran que los oficiales portaran munición de rifle por separado. Pero las soluciones existentes eran poco prácticas. Versiones adaptadas de subfusiles con modificaciones de cerrojo cerrado, o carabinas personalizadas construidas en torno a sistemas de cargadores propietarios. El mercado quería algo específico, una carabina que compartiera cargadores con las pistolas de servicio, que se manejara como una versión extendida de una pieza de mano familiar y que no obligara a los usuarios a reconstruir su memoria muscular desde cero. Beretta entendió la tarea, pero también comprendió la trampa. Si simplemente estiraban un modelo 92 para darle forma de carabina, crearían una novedad. Si diseñaban un sistema operativo completamente nuevo, romperían la continuidad que el mercado solicitaba. La CX4 Storm fue la respuesta de Beretta a ese dilema. Un equipo que utilizaba el mecanismo de operación más simple posible, el retroceso directo o blowback, y lo envolvía en una plataforma modular diseñada bajo un principio. Un usuario que supiera manejar una pistola Beretta debería poder tomar una CX4 y sentirse cómodo en cuestión de minutos. El nombre Storm no fue elegido al azar. Beretta había introducido la serie de pistolas PX4 Storm casi al mismo tiempo, estableciendo un lenguaje de diseño que enfatizaba la modularidad, la operación ambidiestra y la adaptabilidad a las diferentes necesidades del usuario. La CX4 llevó esa filosofía al formato de carabina. Podía recamarar 9 mm Parabellum, .40 S&W o .45 ACP, dependiendo del conjunto del cerrojo y la configuración del brocal del cargador. La palanca de carga podía cambiarse a cualquier lado sin herramientas. La cubierta de la ventana de expulsión podía invertirse. Cada superficie de control fue diseñada para funcionar de manera idéntica, tanto para usuarios zurdos como diestros. Esto no era solo una adaptación, era algo arquitectónico. La CX4 fue construida desde cero para ser una plataforma, no un diseño fijo. Si historias como esta te ayudan a ver cómo la ingeniería moldeó silenciosamente la historia, cuéntanos en los comentarios qué te ha sorprendido hasta ahora. Y quédate con nosotros para el siguiente capítulo. Dentro de la división de ingeniería de Beretta, el proyecto CX4 llegó durante un periodo de recalibración estratégica. La compañía había pasado la década de 1990 defendiendo su posición como proveedor de pistolas de la OTAN, refinando la plataforma del modelo 92 y observando cómo el mercado de rifles se fragmentaba en nichos especializados. Competidores como Heckler & Koch, Sig Sauer y fabricantes más recientes como Kel-Tec estaban explorando plataformas de carabinas que desdibujaban las fronteras tradicionales entre pistolas, subfusiles y rifles. El mercado señalaba la demanda de algo que Beretta aún no tenía:
una carabina de calibre de pistola que pudiera consolidarse como una línea de productos y no solo como un prototipo experimental. El equipo de ingeniería enfrentó una restricción que dio forma a cada decisión posterior. La CX-4 debía utilizar los cargadores Beretta existentes sin modificaciones. Esto no se trataba solo de ahorro de costos, sino de lógica operativa. Si una agencia de seguridad adoptaba la CX-4 junto con las pistolas Beretta, los oficiales debían poder usar los mismos cargadores indistintamente. Si un tirador civil poseía un modelo 92, necesitaba poder alimentar la CX-4 desde su inventario de cargadores actual. Este requisito descartó de inmediato ciertos enfoques de diseño. Los sistemas de recámara bloqueada, comunes en diseños de rifles, requerirían mecanismos de alimentación complejos para extraer de manera confiable los cartuchos de los cargadores de pistola. Los sistemas operados por gas añadirían peso y complejidad de mantenimiento, lo que contradecía la simplicidad que los usuarios esperaban de una plataforma de calibre de pistola. La decisión de usar retroceso directo no fue una concesión, sino un reconocimiento de dónde residía el verdadero problema. La operación por retroceso es mecánicamente simple. Cuando se detona un cartucho, los gases en expansión empujan el proyectil hacia adelante y el casquillo hacia atrás. En un equipo de retroceso directo, el cerrojo no está bloqueado al cañón. Simplemente se mantiene cerrado por su propia masa y un resorte recuperador. El cerrojo comienza a moverse hacia atrás inmediatamente después del disparo, pero la fricción del casquillo contra las paredes de la recámara y la masa del cerrojo retrasan este movimiento hasta que el proyectil ha salido del cañón y la presión de la recámara ha disminuido. Este es el mismo principio que rige a la gran mayoría de las pistolas semiautomáticas, y los ingenieros de Beretta lo reconocieron como el puente conceptual que necesitaban. Pero el retroceso directo en una carabina presentaba desafíos. La munición de calibre de pistola genera presiones más bajas que los cartuchos de rifle, pero el cañón más largo de una carabina significaba que el cerrojo tendría que ser más pesado o el resorte recuperador más rígido para garantizar una operación segura. Si era demasiado ligero, el cerrojo comenzaría a abrirse antes de que la presión cayera, causando rupturas peligrosas en los casquillos. Si era demasiado pesado, el equipo sería lento y difícil de manipular. El equipo de ingeniería pasó meses calculando la masa del cerrojo, las tasas de los resortes y los sistemas de amortiguación que permitirían que la CX-4 funcionara de manera confiable en 3 calibres diferentes: 9 mm, 40 S&W y .45 ACP, cada uno con diferentes curvas de presión y características de retroceso. El diseño externo evolucionó en paralelo. Los diseñadores industriales de Beretta trabajaron con especialistas en moldeo de polímeros para crear un chasis que pudiera albergar conjuntos de cerrojo y brocales de cargador intercambiables. La apariencia angular distintiva de la CX-4 fue una consecuencia directa de esta filosofía modular. La carcasa de polímero debía ser lo suficientemente gruesa para proporcionar rigidez estructural, pero diseñada con puntos de montaje internos que pudieran acomodar diferentes configuraciones de calibre sin requerir moldes externos separados. El mecanismo de operación de la CX-4 Storm revela su lógica lentamente, como un libro de texto que se niega a saltarse pasos. En el corazón del sistema se encuentra el conjunto del cerrojo, un bloque de acero mecanizado con superficies de precisión que interactúan con el cañón, la guía del resorte recuperador y el mecanismo del martillo. Cuando un cartucho es recamarado, ya sea manipulando la palanca de carga o por el ciclo de la acción durante el disparo, la cara del cerrojo presiona el cartucho completamente en la recámara. La uña extractora
montada en la cara del cerrojo, se engancha sobre el borde del casquillo, manteniendo un control positivo durante todo el ciclo de disparo. Cuando se presiona el disparador, el martillo golpea la aguja percutora que sobresale a través de un canal en la cara del cerrojo para impactar el fulminante. El fulminante detona, encendiendo el propulsor dentro del casquillo. A medida que el propulsor se quema, genera gases en expansión que empujan en todas direcciones, hacia adelante contra la base del proyectil y hacia atrás contra la cara del cerrojo. El proyectil, al ser más ligero y estar libre para moverse por el cañón, acelera rápidamente. El cerrojo, al ser mucho más pesado y estar sujeto por el resorte recuperador comprimido, se resiste al movimiento inicialmente. Este es el retraso crítico que hace que la operación por retroceso sea segura. Durante aproximadamente 1 milisegundo, una eternidad en términos balísticos, el cerrojo permanece esencialmente estacionario mientras el proyectil viaja por el cañón. Durante este tiempo, la presión de la recámara alcanza su punto máximo y luego comienza a disminuir a medida que el proyectil acelera y el volumen del gas en expansión aumenta. La fricción entre el casquillo y las paredes de la recámara proporciona resistencia adicional al movimiento hacia atrás. Para cuando el cerrojo realmente comienza a moverse hacia atrás, bajo la fuerza del retroceso, el proyectil ya ha salido de la boca del cañón y la presión de la recámara ha caído a niveles que permiten que el casquillo se extraiga de forma segura. A medida que el cerrojo se mueve hacia atrás, comprime el resorte recuperador y simultáneamente amartilla el percutor. El extractor mantiene su agarre en el casquillo, sacándolo de la recámara. Un eyector, montado en el armazón, hace contacto con el lado opuesto de la cabeza del casquillo y lo expulsa a través de la ventana de expulsión. El cerrojo continúa hacia atrás, hasta que hace contacto con el amortiguador en la parte trasera del receptor, momento en el cual el resorte recuperador comprimido comienza a empujarlo hacia adelante nuevamente. En la carrera hacia adelante, el cerrojo extrae un nuevo cartucho del cargador, lo guía hacia la recámara y regresa a la posición de cierre, listo para el siguiente disparo. Este ciclo se repite con consistencia mecánica y la simplicidad del sistema, sin tubos de gas, sin cerrojos rotativos, sin tetones de cierre, significa menos piezas que fabricar, menos superficies que se desgasten y menos puntos potenciales de falla. La contrapartida es el retroceso percibido. Los equipos de retroceso directo tienden a tener un retroceso más notorio que los diseños de recámara bloqueada, porque el cerrojo comienza a moverse mientras aún queda una presión significativa en el sistema. Pero para una carabina de calibre de pistola, este intercambio era aceptable. La CX-4 no fue diseñada para ser un rifle de precisión. Fue diseñada para ser una extensión de una plataforma de pistola, y los usuarios de pistolas ya estaban acostumbrados a manejar el retroceso por retroceso directo. El sistema de calibre modular funcionaba mediante cambios en la masa del cerrojo y la tasa del resorte. La configuración de 9 mm utilizaba un cerrojo más ligero y un resorte más suave, porque el 9 mm Parabellum genera menos presión que el .40 S&W o el .45 ACP. El 40 S&W era ligeramente más pesado y el del .45 ACP aún más. Al calcular cuidadosamente estas masas y combinarlas con resortes recuperadores de la clasificación adecuada, Beretta aseguró que cada configuración de calibre ciclara de manera confiable, sin sobrecargar el armazón de polímero ni crear velocidades de cerrojo inseguras. ¿Crees que esta elección de diseño era inevitable o fue una apuesta arriesgada en su momento? Comparte tu opinión en los comentarios y pasa esta historia a alguien que disfrute entender cómo funcionan realmente las cosas.
Probar la CX4 Storm significaba validar no solo un equipo individual, sino un sistema modular con múltiples configuraciones. Las instalaciones de prueba de Beretta en Gardone Val Trompia ejecutaron protocolos de resistencia que sometieron a cada variante de calibre a miles de disparos bajo condiciones controladas. El objetivo no era simplemente asegurar que el equipo funcionara, sino verificar que los tiempos del retroceso se mantuvieran seguros a través de diversos tipos de munición, condiciones ambientales y estados de desgaste. Los sistemas de retroceso directo son sensibles a las variaciones de la munición. Un cartucho cargado con una presión superior a la estándar podría hacer que el cerrojo se abra demasiado pronto, mientras que una munición débil podría no ciclar la acción de manera confiable. El equipo de ingeniería desarrolló matrices de prueba que cubrían munición comercial de múltiples fabricantes, cargas de especificación militar y cartuchos de prueba deliberadamente con poca o demasiada potencia, diseñados para encontrar los límites de la operación segura. Cada configuración de calibre se sometió a pruebas térmicas, realizando series de fuego rápido hasta que el chasis de polímero alcanzó temperaturas elevadas, verificando luego que los cambios dimensionales en el armazón o los componentes del cerrojo no comprometieran la función. Se simularon arena del desierto, aire salino húmedo y condiciones de congelación para asegurar que la CX4 pudiera funcionar en entornos donde los usuarios civiles y de seguridad podrían desplegarla realmente. Las pruebas de compatibilidad de cargadores fueron particularmente rigurosas. La CX4 tenía que alimentarse de manera confiable desde cargadores de Beretta 92 en 9 mm, cargadores de Beretta 96 en 40 SW y más tarde desde cargadores de PX4 Storm en todos los calibres. Cada diseño de cargador tenía geometrías de labios de alimentación, diseños de elevador y tasas de resorte ligeramente diferentes. La rampa de alimentación de la CX4, la superficie en ángulo que guía los cartuchos desde el cargador hacia la recámara, tuvo que ser diseñada con suficiente tolerancia para manejar estas variaciones sin causar fallas de alimentación. El protocolo de prueba implicó el uso de cientos de cargadores de diferentes lotes de producción, utilizando deliberadamente cargadores desgastados con resortes debilitados y probando cargadores llenos a diferentes capacidades para asegurar la confiabilidad, ya fuera que el cargador tuviera 5 cartuchos o 20. Las pruebas de los patrones de expulsión revelaron un desafío interesante. Debido a que la CX4 fue diseñada para ser completamente ambidiestra, con una cubierta de ventana de expulsión reversible, la geometría del eyector tenía que lanzar los casquillos usados lejos del tirador sin importar hacia qué lado estuviera orientada la ventana. El ángulo y la fuerza de expulsión debían ser lo suficientemente consistentes para que el latón no golpeara el rostro del usuario ni fallara en despejar el perfil del equipo. Esto requirió pruebas iterativas con cámaras de alta velocidad que capturaron el patrón de expulsión desde múltiples ángulos, seguidas de ajustes en la posición y geometría del eyector. La palanca de carga, montada en un portacerrojo recíproco, presentaba preocupaciones de durabilidad. A diferencia de los rifles operados por gas, donde la palanca de carga no es recíproca y solo se usa para recamarar inicialmente, la palanca de la CX4 se mueve con cada disparo. Esto significaba que la palanca y sus puntos de montaje experimentaban un estrés cíclico significativo. Beretta probó varios materiales y diseños de montaje antes de decidirse por una palanca de polímero reforzado con inserciones de acero en los puntos de estrés. La palanca debía sobrevivir a decenas de miles de ciclos sin agrietarse, aflojarse o deformarse. Las pruebas de usuario involucraron a tiradores con diversos niveles de experiencia, desde competidores de pistola
hasta oficiales de seguridad con un entrenamiento mínimo en carabinas. El objetivo era verificar que la disposición de los controles y las características de manejo de la CX4 permitieran una familiarización rápida. Los comentarios de estas sesiones influyeron en detalles finales como la textura de la empuñadura, la ubicación del retén del cargador y la longitud de la culata ajustable. Beretta aprendió que los usuarios que pasaban de pistolas a la CX4 esperaban ciertas señales táctiles. El ángulo de la empuñadura debía resultar familiar, el alcance del disparador debía coincidir con la ergonomía de la pistola y los mecanismos de seguridad debían operar con las mismas posiciones de la mano que usaban en sus piezas de costado. La curiosidad final que define a la CX4 Storm, ¿por qué Beretta se comprometió con la operación de retroceso directo cuando existían sistemas más sofisticados? Revela toda la filosofía de diseño. En 2003, las carabinas de recámara bloqueada y los sistemas operados por gas eran tecnologías probadas. Compañías como Colt, FN Herstal y Heckler & Koch tenían décadas de experiencia construyendo rifles que utilizaban cerrojos rotativos o bloques de recámara oscilantes para bloquear la acción durante el disparo, y luego usaban la presión del gas extraída del cañón para desbloquear y ciclar el mecanismo. Estos sistemas permitían el uso seguro de cartuchos de rifle de mayor presión y generaban menos retroceso percibido que los diseños de retroceso directo. Pero Beretta no estaba tratando de construir un rifle, estaban intentando extender una pistola. La restricción de ingeniería que más importaba no era el rendimiento balístico ni la gestión del retroceso, sino la continuidad cognitiva. Un usuario que entrena con una pistola Beretta 92 aprende un manejo específico, cómo cargar el cargador, cómo funciona el seguro, cómo opera el desamartillador, cómo limpiar una falla y cómo desarmar el equipo para mantenimiento básico. La CX4 Storm fue diseñada para preservar la mayor parte posible de este manejo. Al usar la operación por retroceso, Beretta aseguró que la mecánica interna de la CX4 reflejara la mecánica interna de sus pistolas. Las piezas se movían en las mismas direcciones, los resortes se comprimían en la misma secuencia, y los modos de falla resultaban familiares. Esto no se trataba solo de eficiencia en el entrenamiento, sino de modelos mentales. Un tirador experimentado desarrolla un sentido intuitivo de cómo funciona su equipo, una comprensión subconsciente del tiempo y la retroalimentación que le permite diagnosticar problemas por tacto. Si un usuario de pistola Beretta toma una CX4, y siente el mismo impulso de retroceso, la misma tensión del resorte al accionar la palanca de carga y el mismo reinicio del disparador, no tiene que reconstruir ese modelo mental. La CX4 se siente como lo que es, una versión a escala de un sistema familiar. La elección también simplificó la logística en formas que importaban a los mercados objetivo de Beretta. Una agencia de seguridad que adoptara la CX4 junto con las pistolas Beretta podría usar el mismo entrenamiento básico de mantenimiento para ambas plataformas. Las herramientas requeridas para el desarme eran idénticas. Los resortes de repuesto, las agujas percutoras y los extractores eran lo suficientemente similares como para que la gestión del inventario fuera más sencilla. Para un departamento de policía que operara con presupuestos limitados, esta consolidación del entrenamiento y la logística de piezas representaba ahorros reales a largo plazo. El sistema de retroceso directo también eliminó ciertos modos de falla críticos asociados con los equipos operados por gas. Los sistemas de gas pueden acumular residuos de carbono, los tubos de gas pueden erosionarse, y los reguladores de gas pueden atascarse. Estas fallas son raras en equipos bien mantenidos, pero existen como posibilidades. Una carabina de retroceso directo no tiene un sistema de gas que pueda fallar.
Las únicas piezas móviles son el cerrojo, el resorte recuperador y el cargador. Esta simplicidad se tradujo en confiabilidad en manos de usuarios que podrían no realizar un mantenimiento meticuloso. Para los tiradores deportivos civiles, esto significaba que la CX4 podía permanecer guardada durante meses y aún así funcionar de manera confiable al ser llevada al campo de tiro. La pieza final del rompecabezas fue el posicionamiento en el mercado. Al elegir el retroceso directo, Beretta señaló que la CX4 no competía con los rifles, sino que establecía una nueva categoría. Era una carabina de calibre de pistola que abrazaba su herencia de pistola en lugar de disculparse por ella. Este posicionamiento permitió a Beretta poner un precio competitivo a la CX4 en comparación con pistolas de alta gama, en lugar de intentar competir en los mercados de rifles, y le dio al equipo una identidad clara en los canales de venta. El legado de la CX4 Storm no está escrito en contratos militares ni en despliegues operativos dramáticos, sino en la aceptación silenciosa que encontró en diversas comunidades de usuarios. Las agencias de seguridad en los Estados Unidos la adoptaron como una opción de carabina de patrulla, valorando la comunalidad de la munición con las pistolas de servicio y el menor riesgo de sobrepenetración en comparación con los cartuchos de rifle. Los tiradores de competencia la acogieron en las divisiones de carabinas de calibre de pistola, donde la confiabilidad de la CX4 y su retroceso ligero permitían transiciones rápidas entre objetivos. Los tiradores deportivos civiles la apreciaron como una plataforma de entrenamiento que extendía el alcance efectivo de sus habilidades de pistola sin requerir un salto conceptual hacia la puntería con rifle. El sistema de calibre modular demostró ser visionario. A medida que el mercado evolucionó y los tiradores experimentaron con diferentes calibres de pistola para distintos propósitos, la capacidad de la CX4 para convertirse entre 9 mm .40 SW y 45 ACP con un cambio de cerrojo y cargador permitió a los propietarios individuales adaptar su equipo a sus preferencias cambiantes sin tener que comprar una plataforma completamente nueva. Esta modularidad también significó que a medida que las agencias de seguridad estandarizaban calibres específicos, su inventario existente de CX4 podía ser reconfigurado en lugar de ser reemplazado. El diseño ambidiestro influyó en productos posteriores de Beretta y estableció expectativas en toda la industria. Para 2003, la operación ambidiestra real, no solo controles espejados, sino una funcionalidad completamente reversible, se estaba convirtiendo en una característica estándar en lugar de una opción premium. La CX4 demostró que este nivel de adaptabilidad podía ser diseñado en un equipo desde el principio, en lugar de ser añadido después, y los competidores tomaron nota. La idea de que un equipo moderno debería funcionar de manera idéntica para usuarios zurdos y diestros se convirtió en un requisito de ingeniería, no en una ocurrencia de último momento. La CX4 también validó la categoría de carabinas de calibre de pistola por sí misma. Antes de 2003, estos equipos existían en una zona gris conceptual, ni del todo pistolas, ni del todo rifles, a menudo asociados con roles especializados o diseños históricos de subfusiles. La CX4 ayudó a establecer las carabinas de calibre de pistola como plataformas legítimas de propósito general, con aplicaciones prácticas en entrenamiento, competencia y contextos defensivos. Esta legitimación abrió un espacio de mercado para que otros fabricantes desarrollaran diseños competidores, lo que llevó a una expansión de opciones que benefició a tiradores de todos los niveles de experiencia. Desde una perspectiva de ingeniería, la CX4 Storm representa una filosofía específica
que la simplicidad al servicio de la continuidad puede ser más valiosa que la complejidad al servicio del rendimiento. Beretta podría haber construido una carabina técnicamente más sofisticada, con menos retroceso y una mayor velocidad de salida. En cambio, eligieron construir un equipo que preservara la lógica operativa de sus plataformas de pistola, aceptando los intercambios que esa decisión conllevaba. Esto no fue una falta de ambición, sino una claridad de propósito. La influencia de la CX-4 se extiende más allá de la línea de productos de Beretta. Demostró que el diseño de equipos modulares podía ser práctico y confiable, que la operación ambidiestra podía diseñarse desde los principios básicos y que había una demanda en el mercado para equipos que priorizaran la continuidad operativa por encima de las especificaciones de rendimiento puro. Estas lecciones informaron a la siguiente generación de diseños de carabinas en toda la industria, desde competidores directos hasta sistemas operativos completamente diferentes. La longevidad del equipo, aún en producción más de 2 décadas después de su introducción, sugiere que Beretta entendió algo fundamental sobre las necesidades del usuario. La CX-4 Storm no prometió un rendimiento revolucionario ni tecnología disruptiva. Prometió que un usuario de pistola podría extender su alcance efectivo a 100 metros sin abandonar el manejo que ya había interiorizado. Esa promesa, mantenida a través de una ingeniería cuidadosa y elecciones de diseño disciplinadas, resultó ser exactamente lo que un segmento significativo del mercado buscaba. La CX-4 Storm funciona porque sabe lo que es y nunca intenta hacer otra cosa. Si disfrutas de historias tranquilas y reales sobre cómo la ingeniería moldeó el mundo, suscríbete al canal, deja un me gusta y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. ¿Te gustaría que profundizara en los detalles técnicos de algún otro sistema modular de Beretta o que analice cómo se comparó la CX-4 con sus competidores directos de la época?